Olá, pessoal, boa noite. Espero que estejam todos bem. Meu nome é Stephanie Roque, eu sou editora aqui na Companhia das Letras e tenho o prazer de apresentar mais esse encontro da Jornada Saramago. Como vocês devem saber, esse ano é um ano de intensa e grande celebração, são 100 anos de José Saramago, que é um dos maiores autores de língua portuguesa, enfim, por que não dizer de todos os tempos. Então, é uma grande honra para a Companhia das Letras ser a casa editorial do Saramago aqui no Brasil e também poder organizar esse e outros eventos que vocês vão poder acompanhar ao longo desse ano. Não só eventos, publicações, enfim, fiquem atentos às nossas redes. Hoje nós vamos falar sobre, nós vamos ter um encontro entre Ricardo Viel e Pilar Del Rio, um bate-papo sobre José Saramago como autor humanista, mas eu gostaria de enfatizar que essa é uma parceria da companhia com a Fundação José Saramago e com o Museu da Língua Portuguesa. Então, é uma celebração transatlântica, na verdade. Por isso, também estamos contando, como eu disse, com o Ricardo e Pilar aqui, uma grande honra. Vou fazer uma breve apresentação dos dois, estou ansiosa por essa conversa. Então, Ricardo Viel é jornalista e mestre pela Universidade de Salamanca, é diretor de comunicação na Fundação José Saramago e um dos organizadores do livro Com o Mar por Meio, que é uma coletânea de cartas trocadas entre Jorge Amado e José Saramago. Além disso, ele também é um dos organizadores da fotobiografia que a gente vai lançar esse ano, em junho, chamado Saramago e os Seus Nomes. É uma coletânea linda de imagens de José Saramago e lugares e pessoas marcantes na vida dele, então logo mais vocês vão poder acompanhar isso com essa publicação. E além disso, estamos com a grande Pilar Del Rio, que é escritora, jornalista e tradutora da obra de José Saramago para o espanhol. Ela nasceu na Espanha e é a presidenta da Fundação José Saramago. Então, gostaria de agradecer a presença dos dois aqui. É uma grande honra, como eu disse, poder ouvi-los. E vamos lá, até mais. Obrigado, Stephanie, pelas palavras. Bom, em nome da Fundação, eu agradeço à Companhia das Letras pelo trabalho que tem feito, principalmente agora durante o centenário, essas jornadas. Estou muito feliz de participar com esse quadro tão bonito e importante de pessoas e estar aqui hoje para conversar com a Pilar. A Pilar está em Lanzarote, eu estou aqui na Fundação José Saramago. Não sei se a Pilar quer dizer algumas palavras antes de nós começarmos. Pois, diré boa tarde, bom dia, sea a hora que sea, quando as pessoas acudam a ver esta gravação, e fico muito contenta de estar cá em este dia tão importante. Muito bem, Pilar. Olha, a sugestão que nos deram para a nossa conversa era nós falarmos sobre o pensamento humanista do José Saramago. E também o que fizeram foi, me mandaram algumas perguntas, são mais de 50 perguntas, nós obviamente não vamos conseguir que a Pilar responda todas elas, mas eu sugeri o seguinte, que nós conversamos um pouco e daqui a pouco nós passamos para as perguntas. E eu estava a me lembrar sobre esse tema, sobre o pensamento humanista de José Saramago, me lembrei que há uns anos teve por aqui um cineasta brasileiro chamado Leandro Lopes, que te entrevistou, que foi a Lanzarote, fez um filme que se chama um humanista, José Saramago, um humanista por acaso escritor. Acho que é esse o título do filme, do documentário. É muito bom esse filme. E eu fui rever o documentário, algumas partes, e tem eu acho que o Leandro, ele tirou esse título justamente de uma conversa que ele teve com você, Pilar, que você defende essa ideia de que o Saramago tinha um pensamento humanista em relação ao mundo e que acabava refletido na sua obra. Eu queria que a Pilar contasse para a gente um pouco o que a Pilar entende por pensamento humanista e por que acha que isso se aplica à maneira de viver do Saramago. Depois nós podemos falar também sobre como é que isso se reflete na obra. La obra de José Saramago parte de una declaración, de alguna manera, que está reflejada en su primer romance de madurez, que es Manual de Pintura y Caligrafía.
Ahí, en ese romance, aparece una frase y de repente me acaban de dar dudas si es en Manual de Pintura o Caligrafía o de si es en el libro de cuentos Oggetto Quase. De repente acabo de tener esta duda. Sé que es un umbral para entrar en la obra de José Saramago y es una frase del libro de Marx y Engels, la Sagrada Familia. Y en la Sagrada Familia, Marx y Engels tienen una frase fundamental que dice: si los seres humanos son moldeados por las circunstancias, entonces tendremos que hacer que las circunstancias sean humanas. Entonces, Saramago, desde su capacidad intelectual, con su trabajo como escritor, con su comportamiento como ciudadano, con su comportamiento cívico, trató de que las circunstancias fueran humanas. Entonces, yo creo que ya con eso queda aclarado el por qué el humanismo era el camino, la llegada y el método. Por acaso eu estiquei o braço aqui e tenho a edição espanhola do Objeto Quase e realmente é aqui que tem essa frase do Marx e do Engels. Está em espanhol, mas é isso. Se os homens são formados pelas circunstâncias, então é necessário formar as circunstâncias humanamente. Mas é engraçado que a Pilar fale isso, porque eu tinha me lembrado de outra epígrafe de um livro de Saramago, que já é mais recente, que é As Intermitências da Morte. E a epígrafe do livro é de um suposto livro das previsões que ele fala: saberemos cada vez menos o que é um ser humano. Sim, diz, Pilar. Ese libro de las previsiones, de las que supuestamente saca esa frase, evidentemente es un libro no existente. Son esos pequeños trucos que tenían algunos autores de inventar libros o inventar historias junto con los libros. Lo hizo Borges y lo hacía José Saramago. En ese libro de las previsiones sabremos cada vez menos qué es un ser humano. Viene detrás de otro que se llama A Caverna, donde se intuye de una forma muy clara, muy nítida, que el ser humano no es la principal preocupación, porque si eres un ser humano sin capacidad de consumir, no tienes valor. No son los seres humanos, no son las personas. Lo que cuentan es el mercado. Si tienes acceso al consumo, tienes nombre y tienes personalidad. Si no tienes acceso al consumo, eres estadística e não terá saída. Pilar, e como é que você acha que isso do humanismo de Saramago, eu penso que na obra é bastante fácil de identificar como é que isso está refletido, mas e na vida dele em geral, assim, como é que você acha que isso no dia a dia, no cotidiano, nas ações que ele tinha, nas participações que ele tinha la vida? Claro, dices, en la vida eso cómo repercutía. Pues supongo que no te estás refiriendo evidentemente a la vida privada, al comportamiento de aquí de en casa, porque entonces tendría una respuesta muy divertida. Não, então sim, claro, eu estava me referindo à vida pública, mas também isso é interessante. En la vida como ciudadano de José Saramago, ahí te hablo, pero déjame decirte, contar la anécdota de Torrente Ballester, de un gran escritor español, de lengua española, cuando le preguntó un día a un jornalista si él creía en Dios, y Torrente Ballester, que era un hombre casi ciego, iba siempre con su bengala y así apoyado en la bengala, le respondió al periodista: ¿y a usted qué le importa?
No es eso, porque la pregunta que tú has hecho, cómo repercutía esta concepción del humanismo en la vida de José Saramago, y yo digo, no resultándoles ajenas ninguna situación que ocupara a los seres humanos. Pudiera ocurrir en China, en Macao, en la Unión Soviética, en Cuba, en Corea, en Brasil o en Argentina. Cualquier noticia que le llegaba del mundo la incorporaba a su personalidad y a su pensamiento. Y si le pedían ayuda, no decía, esto no es cosa mía, porque como ser humano, lo que pasara en el planeta era cosa suya. Siempre. Claro. O Pilar, eu estava a pensar que na obra do Saramago tem aquele ensaio que é muito importante para entender a obra dele, que se chama Da Estátua à Pedra, né? E nesse ensaio ele diz que a obra dele só passa por um processo, por uma mudança que tem muito a ver com a paisagem de Lanzarote, com vocês terem feito essa mudança para Lanzarote. E a metáfora que ele usa é essa, né? Que até o Evangelho segundo Jesus Cristo, a preocupação dele é a estátua, descrever todos os detalhes da estátua, e que a partir do ensaio sobre a cegueira, o interesse dele é o núcleo, né? A pedra de que está feita a estátua. E quando pensei nisso, pensei que esse olhar humanista, essa preocupação com o ser humano, tentar entender e decifrar o ser humano, o mais feio e mais bonito que nós guardamos dentro, viesse dessa segunda fase. Você acha que é isso ou também nos livros anteriores isso já está marcado? Já? José Saramago comienza a escribir interesándose por la materia de la que está hecha la estatua desde un ensayo sobre la ceguera, y es a partir del vacío tremendo que le causa la escritura del Evangelio segundo en Jesucristo. Ningún ser humano se enfrenta al mito fundacional, no de una religión, sino de una civilización. Vivimos en el 2022 de la era cristiana. Ningún ser humano se enfrenta al hecho fundacional, ningún ser humano se plantea las cuestiones que Saramago aborda. Si Jesucristo no era Dios, nuestra civilización está basada en la mentira, se preguntó José Saramago en ese libro y reflexionó sobre eso. Ningún ser humano se mantiene luego indiferente. Saramago tocó demasiados mitos, demasiadas zonas prohibidas, demasiados silencios seculares. Saramago no respetó ningún dogma porque él decía, tengo un mandato y es utilizar la inteligencia sin prohibiciones. Y cuando Saramago escribió Un Evangelio segundo en Jesucristo, desde la libertad, desde la inteligencia y desde la sensibilidad, también desde la compasión, Saramago se quedó de alguna manera vacío. Y a partir de ese momento reconstruye su obra y se reconstruye a sí mismo y escribe ensayos sobre la ceguera. Y a partir de ahí, sí, no le interesan los pliegues de esta estatua, le interesa la piedra y cada día ir llegando más al corazón da piedra. E até o final, né, Pilar? O Alabardas, Alabardas, que é um livro que ficou inacabado, foi publicado da forma como ele deixou, também volta a esse assunto, né? Y es el libro de estos días. O sea, en este momento yo no hago nada más que falar, tanto en conversas privadas como en conversas públicas, con lo que está pasando en estos momentos en el mundo, en Ucrania, en Rusia,
en los distintos países y no hago nada más que pensar en alabardas, alabardas, espingardas, espingardas. ¿Cómo es posible que si una fábrica fabrica armas no tenga mercado? Si se fabrican armas es porque hay mercado. Y si el mercado no existe, se provoca. Pero no es un mercado para comprar máquinas de lavar ropa, que ojalá estuviera el mundo lleno de máquinas de lavar ropa y de depuradoras de agua y desalinizadoras de agua para que el agua llegara a todas las personas. No, si el mercado produce armas, hay que generar una zona de conflicto para que esas armas puedan ser usadas. Y, en fin, estoy pensando, sí, estos días mucho en alabardas, alabardas, espingardas, espingardas, y en el valor que tuvo José Saramago de escribir sobre ese asunto, la fábrica de armas, los honestos ciudadanos que permiten que haya guerra y el magnífico personaje femenino que termina la obra de José Saramago, que dejó así escrito Saramago, que terminaría con un sonoro y rotundo vaya merda, porque los hombres, ese hombre no había aprendido nada. Há uns dias nós recuperamos uma frase que está no Memorial do Convento, que publicamos nas redes sociais, que é uma frase tirada do Memorial do Convento, que diz assim: um homem nunca sabe quando a guerra acaba. Diz, olha, acabou, e de repente não se acabou. Recomeça e vem diferente. A puta. Ainda ontem eram floreios de espada e hoje são arrombações de pelouro. Ainda ontem se derrubavam muralhas e hoje se desmoronam cidades. Ainda ontem se exterminavam países e hoje se rebentam mundos. Parece que é uma coisa que nunca acaba, né? Isso que a Pilar estava dizendo. A necessidade de sempre ter uma guerra para continuar alimentando essa indústria. El humanismo de José Saramago le hacía reflexionar sobre eso. Y efectivamente la tecnología ha avanzado tanto que antes precisaba cuerpo a cuerpo de personas con una faca, con una espada luchando. Ahora son aviones de altísima precisión, con unos instrumentos también, con unas bombas que saben llegar al corazón de las personas y destrozar, atención, donde haya vida, y a ser posible vida inteligente, porque necesitamos tener a las personas con miedo y que no piensen, porque así seguiremos vendiendo. ¿Lo que las personas necesitan? No, eso es infantilismo. Lo que nosotros precisamos vender. Exatamente. Pilar, só para dar a informação bem dada, o documentário do Leandro Lopes, que é de 2016, se chama José Saramago, um humanista, por acaso escritor. Não me lembro se eu citei direto, mas correto, agora está correto. Pilar, eu estava me preparando para essa nossa conversa e me lembrei. Primeiro eu tive a curiosidade de procurar por exemplo, naquele livro tão importante que é do Fernando Gomes Aguilera, José Saramago nas suas palavras, que compila uma série de entrevistas e declarações que o Saramago dá, se aparecia muito a palavra humanismo. E é curioso que não vi muitas menções, assim, parece que o Saramago não usava muito essa palavra. Mas uma outra palavra que ele cita com alguma frequência, que eu acho interessantíssima, é bondade, que é uma palavra que parece um pouco fora de moda, né? Hoje em dia, dizer que uma pessoa é boa é quase como dizer que ela é idiota. Exatamente. E depois encontrei nos Cadernos de Lanzarote 1, no primeiro volume, de 94, um texto que eu achei muito engraçado, que ele fala assim, ele fala da Feira do Livro
de Lisboa, é da entrada do dia 1º de junho. E ele diz assim: mesa redonda na feira com Inês Pedrosa, Mário Cláudio e José Manuel Mendes. Um tema assaz extravagante, mas que acabou por levar a um debate animado. Devem os escritores ser boas pessoas? Que sim, que não, que talvez, que não é com bons sentimentos que se faz uma boa literatura, que os sentimentos maus, por seu lado, não parecem ser condições suficientes. Mas era visível uma inclinação geral para desdenhar da bondade, como um atributo bastante fora de uso, tropeço na vida prática, obstáculo ao triunfo pessoal e coletivo e, sobretudo, debilidade indigna de um homem ou mulher que se preze de moderno. Foi então que resolvi meter um grãozinho de areia na desenvolta e lubrificada engrenagem do consenso, sugerindo que, existindo e atuando de fato, a bondade seria, talvez, neste mundo, a mais inquietante de todas as coisas. Deu-me prazer verificar que o público ficou inquieto. Suponho que os meus colegas também, embora não tivessem achado necessário reconhecê-lo. Achei curioso isso, porque talvez depois tem outras declarações dele também falando sobre a bondade. Ele fala assim que sensibilidade e inteligência são, ao lado da bondade, as qualidades que ele mais gosta de encontrar numa pessoa. Será que a gente não tem que começar a falar mais sobre isso, sobre bondade? Además, todo ese conjunto de cosas, al final lo que dan es un humanista estupendo. O sea, todo eso dan en humanismo. Pero ainda hay otra cosa, otra declaración que pensé que ibas a sacar y que yo adoro, absolutamente adoro, que fue pronunciada en el norte de España, en un congreso que también tenía que ver con el humanismo, por cierto, pero él dijo ahí una cosa formidable y dijo: cuanto más viejo, cuanto más bello, más sabio. Cuanto más sabio, más radical. Entonces Saramago llegó hasta los 87 años y cada día que pasaba era más radical, que no le viniera, ay, esto, verá, esto asusta, esto es así, la estética es esta, el uso hace esto, la biología pide esto. Decir, oh, ¿qué? ¿Qué? Y él pasaba todo por el tamiz de la inteligencia, de la razón y de la conciencia. Y la razón y la conciencia le llevaban a ser radical frente a los estados, a las ideas preconcebidas, a los preconceptos. Ellos decían, no. O sea, pero no se dan cuenta, señores míos, que le han hecho vivir en un corral. ¿Cómo se dice corral en portugués? ¿Corral? Un curral. Curral. Entonces no quieren que salga de ahí. Entonces, señor mío, no fiquen ahí en el corral. Sean sabios, salgan, sean radicales. Dicen, a las personas pierden el cabello o se le convierte en blanco con la edad. Y las uñas crecen y las personas con la edad, las personas que pueden, claro, no todos, se convierten en burgueses, en personas conservadoras. Entonces, al menos tener un cantiño, la familia, no me importo con más nada. No se dan cuenta que es la última esclavitud que quieren de vosotros. Si tienen 70 años, por el amor de Dios, digan lo que piensan, enfréntense a la vida, que es la libertad que sí callar no pudieron tener cuando tenían 18 anos. E eu tinha recuperado também, Pilar, uma frase que Saramago disse para uma entrevista à Folha de São Paulo, foi publicada em outubro de 95, ainda sobre essa questão da bondade. E é a propósito do ensaio sobre a cegueira, né? Ele fala assim: acho que a grande revolução
e o livro, né, o ensaio sobre a cegueira fala disso, seria a revolução da bondade. Se nós, de um dia para o outro, nos descobríssemos bons, os problemas do mundo estavam resolvidos. Claro que isso nem é uma utopia, é um disparate. Mas a consciência de que isso não acontecerá não nos deve impedir, cada um consigo mesmo, de fazer tudo o que pode para reger-se por princípios éticos. Pelo menos a sua passagem por este mundo não terá sido inútil. E mesmo que não seja extremamente útil, não terá sido perniciosa. Quando nós olhamos para o estado em que o mundo se encontra, damos-nos conta de que há milhares e milhares de seres humanos que fizeram da sua vida uma sistemática ação perniciosa contra o resto da humanidade. Nem é preciso dar-lhes nomes. É incrível isso, porque né, eu estava pensando como o ódio hoje em dia, nós estamos falando da bondade, hoje em dia o que está na moda é o ódio, né? Odiar, e pode ser odiar nas redes sociais ou odiar na vida real também. Então, essa revolução da bondade eu achei que casava muito com essa ideia do humanismo. Claro, y no es una cosa estúpida en absoluto. Si todos fuéramos buenos, yo no quiero que maten a mi hijo, pero tampoco quiero que maten al hijo de otra mujer. Dice, pero es que el hijo de otra mujer es tu enemigo. Y digo, perdón, antes de seguir, perdón. Cuénteme, ¿por qué la otra mujer es mi enemiga? Es que nació en otro país. Y somos el mismo planeta, ¿verdad? Somos el mismo género humano, ¿verdad? Yo de Ucrania, ¿por qué tengo que matar al hijo de una mujer que nació en Rusia? O yo, ruso, si lo fuera, ¿por qué tengo que matar al hijo de una mujer que nació en Ucrania? Hace 2 semanas, en Lisboa, hubo una manifestación contra la guerra y había una gran bandera de Ucrania que iba pasando de mano en mano, era inmensa, muchos metros de bandera. Y era maravilloso ver cómo los grupos de rusos que estaban contra la guerra se incorporaban para llevar la bandera. Y los portugueses que allí estábamos y las otras personas que también llevábamos la bandera aplaudíamos a los rusos. Eran buenos. O sea, esas personas que no quieren matar a otro son personas buenas y son la mayoría. La minoría es quien decide convocar una guerra. La minoría mala es quien declara las guerras, quienes las sostienen, quienes las arman, quienes arman a los delincuentes, al narcotráfico, a la dejación. Los que quieren poseer más que nadie y para tener más condenan a millones. Esos son malos. Esos también son hijos de madre, pero la verdad que esas madres están sufriendo mucho. Esas madres tienen que sufrir mucho. La revolución de la bondad implicaría que nos negáramos al servicio de los delincuentes, sean jefes de Estado o sean simplemente jefes de narcotráficos. Com certeza, Pilar. Pilar, agora eu acho que era interessante, já que você está aí em Lanzarote, que nós comentássemos um pouco sobre o centenário, sobre as atividades do centenário, na verdade o centenário, começamos a comemorar o centenário ano passado, né? No dia 16 de novembro do ano passado, quando foi o aniversário de 99 anos do Saramago, e se estende até o 19 de novembro deste ano. A Pilar que podia contar para a gente um pouco das atividades que vão acontecer em Lanzarote, e nós podemos tentar explicar um pouco. Esses dias o Carlos Reis, né, que é o comissário para o centenário, disse umas cifras que eu não sabia e eu fiquei espantado, que o centenário já chegou já passam de 200 atividades programadas
e já são 59 países que estão envolvidos nas comemorações do centenário. Es así, esa cifra nos vino aportada por el Ministerio de Negocios Extranjeros, que suele llevar la cuenta de lo que se hace en el mundo. Vamos a ver, estaba viendo una figura, esta, es Blimunda, con su Memorial du Convento, que va con su recipiente donde contiene bondades humanas. Con una ópera que oxalá algún día, y cuanto antes mejor, esté en Brasil, con la ópera Blimunda, se fecharán las conmemoraciones del centenario. Blimunda, de una ópera de un compositor italiano. Hasta llegar a Blimunda va a haber lecturas en las escuelas, está viendo ediciones especiales de libros, libros que se van publicando, asociaciones de barrios que están haciendo funciones especiales sobre Saramago en distintos países de Europa y de América, tanto la del norte como la central o la del sur. Está viendo teatro, cine, se están rodando programas, series de televisión. Exposição fotográfica, não foi? Que você foi para Lanzarote, exposição de fotografias. Você foi para Lanzarote para a inauguração de uma exposição e uma conferência, não foi isso? De Daniel Marcinski, pero esa exposición también está en Lisboa e irá a otros países, irá a Colombia, irá a México, porque son navegantes de jangada de piedra, escritores que escriben desde su soledad para acompañar otras soledades. Y por eso son navegantes que van de islas a islas, y cada ser humano somos unas islas que podemos recibir y que podemos dar. Entonces va a haber actividades escolares, actividades pictóricas, exposiciones, teatro, música. Ya está viendo. Ya ha habido congreso internacional. Congresos académicos, congresos menos académicos, con escritores, conferencias. Una idea que estamos llevando a la práctica es que conferenciantes de Estados Unidos vengan a Portugal, que de Portugal vayan a África, que de Brasil vayan a México, en fin, queremos que la literatura es múltiple y es única porque nos hace pensar, pero tiene muchas manifestaciones y nosotros somos transversales. Desde la Fundación José Saramago estamos abogando por la transversalidad y le pedimos a los músicos: compongan, generen, asuman protagonismo, fiquen con los personajes, con los textos de Saramago, dialoguen, úsenlo, sean suyos, seamos transversales y hagamos una fiesta de la cultura. ¿Por Saramago? Sí, lo merece, pero también lo merecemos nosotros. Venimos de una pandemia, la cultura nos ha ayudado mucho, nosotros ayudamos ahora a la cultura. Y lo hacemos por respeto a la figura de Saramago, pero sobre todo a la figura de los lectores, de los oyentes, de los observadores, de los seres humanos que somos unos y otros. E no Brasil também tem uma série de atividades, né, Pilar? Tem a Companhia das Letras tem uma programação feita por elas, nós temos a parceria com o Museu da Língua Portuguesa, Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, tem várias universidades envolvidas, agora eu me lembro de Belém do Pará, sei que em Brasília o Instituto Camões também tem atividades, acho que no dia 5 de maio tem uma abertura de uma exposição no Museu da Língua Portuguesa. Enfim, y en Curitiba, y en Bahía, y en Río, en Porto Alegre, dijiste, en Porto Alegre, en una serie de sitios va a haber manifestaciones, porque hay una cosa que es muy importante decir. Un lector de José Saramago no es una persona indiferente. Cuando una persona asume la lectura de José Saramago, sabe que algo ha pasado en esa persona.
falo porque a mí me ocurrió. Yo nunca tenía ouvido falar de Saramago y bastó que leyera un libro para que precisara ir a Portugal. Hoy, un señor al que he ligado pensando que estaba acá en Lisboa, por cierto, un señor que tenía un restaurante y que ya no lo tiene, y me ha dicho dos cosas que voy a contar. Me ha dicho que estaba trabajando no en un restaurante, sino que ha decidido ahora trabajar haciendo comidas para menores que han llegado aquí a Canarias, sociños, y que lo están en centros de acogida, y son muchos. Y él ha dicho, yo sé cocinar, sé hacer cosas que están bien, y las voy a poner a disposición de estos menores, que aquí en España se les llama menas, los voy a poner a disposición. Y lleva más de un año trabajando para menores en centros de acogida, de acogimiento de menores. Y ese señor me contaba que estaba viniendo de una isla a otra, de Gran Canaria a Lanzarote, y que estaba a leer el libro de José Saramago, O Evangelio según de Jesucristo. Y la persona que estaba sentada al lado le dijo, ese es un libro ya bello, ¿eh? Dice, sí, mire qué bello. Y le enseña, mire lo que tiene este libro. Y en el libro tenía una dedicatoria de José Saramago. Dice, lo tiene dedicado. Y le dice este cocinero, dice, sí, tengo ese libro dedicado. Y yo soy, con este libro dedicado, soy Rockefeller. Soy Rockefeller. Dice, me siento empoderado con mi libro dedicado. Es decir, un lector de José Saramago hace esas cosas porque un lector de José Saramago no es indiferente. Sigue pensando el mundo y sigue pensando que él en el mundo es muy importante, muy, muy importante. Decías, José Saramago, en el mundo hay dos superpotencias. Una es José Saramago, otra eres... Una es Estados Unidos. Una es Estados Unidos, decía José Saramago, una es Estados Unidos, la otra eres tú. Y cada uno de nosotros somos una superpotencia. Si nos convenciéramos de eso, no se reirían tanto de nosotros. Muito bem, é verdade, Pilar. Pilar, então agora nós passamos para as perguntas. Eles me mandaram mais de 50 perguntas. É impossível que a Pilar responda todas elas. Algumas são mais ou menos iguais ou próximas, então eu vou tentar fazer aqui um apanhado e vou passando para você. Essas perguntas acho que foram mandadas por Twitter, então não dá para saber o nome das pessoas. Muitas delas colocam um nome que não, enfim. Mas esse aqui, por exemplo, é o Eduardo Wolff. Ele pergunta o que o Saramago gostava de ler em casa, o que ele costumava ler em casa. E tem uma outra pessoa que pergunta quais eram os escritores favoritos do José Saramago. Leer en casa depende. Cuando él estaba a escribir un romance, normalmente lo que leía contra mi absoluta perplejidad era literatura de ciencia ficción. Ciencia ficción, pero increíble. O sea, esa que las medidas eran astrales, cuanto más rocambolesca, adoraba. Y luego tenía una costumbre y era, ya cuando se iba a ir a la cama, siempre tenía cerca una serie de libros de poesía, de hecho acá en casa continúan estando los últimos, y solía leer algunos poemas como para bajar el ánimo y tranquilizarse. Solía leer poesía antes de irse a la cama y durante el día, cuando le tocaba leer, leía ciencia ficción. ¿Y cuáles eran los autores preferidos? Pues vamos a reconstruir la lista, Ricardo, porque la hemos... La árvore genealógica, ¿no es? La hemos publicado tantas veces. Lo Padre construyó Antônio Vieira. ¿Perdón? Padre Antônio Vieira. Camões, Kafka, Borges
Acho que está me escapar algum. No, te están escapando muchísimo. Pero bueno, él decía, vamos a quedarnos solamente en los del siglo XX. Él decía que para él el siglo XX tenía 3 nombres significativos. Pessoa, claro. Pessoa, Kafka y Borges. Y Borges era y luego isso. leía mucho. Leía, evidentemente, ahí de Brasil, leía a Drummond de Andrade, leía Machado de Asís muchísimo. Acá en casa hay, no solo que están las obras completas, es que hay imágenes, hay gravuras. Leía mucho. José Saramago se formó su vida. Es un hombre de palabras, un hombre que se construyó leyendo narrativas de otros continentes y de otros escritores. Pero sí, Você já respondeu uma das outras perguntas, que era, além de Jorge Amado, quais outros autores ou autoras brasileiros o José Saramago costumava ler? Depois tem uma pergunta aqui que é engraçada, que são 2 pessoas que fazem, Marina Com e Levi Dussan, que perguntam mais ou menos a mesma coisa, que é, Saramago tinha alguma mania curiosa, ou Saramago tinha algum ritual na hora de escrever? No. Además, Saramago le molestaba profundamente la imagen de el escritor romántico que no escribe si no le entra la luz. La inspiración. No, y luego tiene que tomar un whisky de tal marca a tal hora, y si no... No. Saramago decía, vamos a dejarnos de tonterías. Escribir es como fabricar una cadera, que procuras que sea sólida, que se sostenga, que sirva, que las personas pueden estar bien y a ser posible que sea bella. Decía eso. Y también decía, es cultivar la tierra, sale, labras, pones las simientes, piensas, recoge. En fin, él no le atribuía romanticismo alguno, decía, es trabajo. Y lo que él sí hacía, y esto era una norma, era nunca escribir más de 2 páginas por día. Decía, más de 2 páginas ya es verborrea. Cuando terminaba la segunda página, aunque estuviera a mitad de una idea, él no continuava, fechava. Então, tem uma pessoa que pergunta justamente isso, fala, quanto tempo diariamente ele dedicava à escrita? Él subía por la mañana, después de leer los jornales y, en fin, se subía y entonces leía lo que había escrito el día anterior, respondía a entrevistas, escribía artículos y normalmente solo después de almorzar, de haber descansado un bocadillo, de eso ya se subía y ahí retomaba hasta las 8, las 9, retomaba lo que estuviera por escribir y luego lo dejaba descansar y hasta el día siguiente. Saramago decía que con el ordenador y el computador era un campo de batalla, que él escribía las cosas que quería y que luego iba retirando los feridos, los muertos, y ya dejaba la frase completa. Pero él, antes de escribir sobre Huecrán o antes de escribir en un papel antiguamente, él ya tenía la frase escrita en la cabeza. Por eso era un hombre que corregía poco. Essa mesa que você está sentada é o escritório onde ele escreveu o ensaio sobre a cegueira, por exemplo, não é? Sí, no es el final, es donde escribía, donde escribió ensayo sobre la ceguera y todos sus nombres. Luego ya pasó a escribir a otro lugar. A biblioteca, né? E nunca acontecia dele ficar mais tarde, assim, nunca aconteceu de você vê-lo de madrugada escrevendo? Isso não era o perfil. No, se callar às veces porque tenía que acabar una conferencia o un artículo, pero no era frecuente, no era frecuente. Él era ordenado mentalmente y no era de ahora me voy a quedar sufriendo hasta las 3 de la mañana porque no consigo, no.
disculpa, si no sale a la primera, no te vuelvas loco, no va a salir, entonces esperas pacientemente, haces otras cosas y ya a mañana, con la serenidad de la madurez. Pensemos que Saramago fue siempre un hombre maduro, es decir, tuvo una época de juventud, de adolescencia, pero ahí no lo conocíamos. Cuando Saramago se presenta ante la sociedade, como já era um homem maduro. E o Pilar, ele tinha costume de andar com caderno, bloco de notas e caneta, assim, anotar alguma coisa, um pensamento? Podía hacer cualquier cosa siempre que no fuera un ritual, porque el ritual lo detestaba, pero sí, tomaba nota y tenía unos cuadernos pretos, que alguno hay por aquí perto todavía, y luego ya cuando andaba con computador, pues ya perdimos esa posibilidad, la de los cuadernos pretos, porque lamentablemente comenzó a escribirlo todo en el portátil. Así que ningún problema. Pilar, aí tem duas outras perguntas aqui, o Patrício Júnior e a Isabela Goulart, que perguntam o seguinte: você pode falar um pouco sobre a preparação de Saramago para escrever um romance? Saramago começava um livro com toda a estrutura já planejada ou o livro acontecia durante a escrita? Saramago no comenzaba a escribir si no sabía qué quería decir. Primero, tenía un título: O Evangelio según Jesucristo, ensayo sobre a cegueira, a viaxe do elefante, a caverna. Primeiro un título, despois de onde partía e, por supuesto, onde quería chegar. Por medio está el relato, aparecen unas personaxes que non esperaba, outros no ensayo sobre a cegueira, inicialmente la muller do médico non iba a ser tan importante, pero muy al principio do relato, cuando la mujer de un médico decide subir a la ambulancia y dice, yo también estoy ciega, a partir de ese momento Saramago supo que ese personaje iba a ser fundamental, se reveló, el personaje se mostró con capacidad, pero hasta ese momento no lo había pensado. Ahora, Saramago sabía dónde iban los personajes y cómo iban a terminar. O sea, no se dejaba llevar por la... es una escuela literaria, una tendencia, pero ahora mismo ni me lembro cómo se llama, de ajena que está mi vida. Saramago sabía lo que quería contar y cómo lo quería contar. Las exigencias narrativas le podían hacer que profundizara más en A o en B, pero siempre dentro de una estrategia narrativa que él tenía. Y por cierto, déjame añadir una cosa más. Saramago decía que la ficción no era un estilo literario. Él decía que era un lugar y que, por tanto, en una ficción, en un romance, cabe la poesía, la filosofía, el pensamiento, la historia, porque es un lugar donde confluyen los seres humanos con todo lo que los seres humanos aportan. Y eso es muy importante. Dice, romance histórico, el señor escribe... Y decir, ¿qué? ¿Histórico? Entonces, ¿hay algo fuera de historia? Entonces, no gostaba eso. Mais perguntas. A Fabita pergunta assim: Admirável Pilar, qual a maior diferença entre o Saramago escritor e o Saramago seu marido? O Saramago, o meu marido, era o meu compañero y punto. Y el Saramago escritor es esa persona cuyo trabajo, las conclusiones de su trabajo compartimos millones y millones de personas. Entonces, como estamos a falar en un espacio público, vamos a falar de ese espacio público.
y el privado, pues éramos simplemente, éramos compañeros. Éramos compañeros, formábamos una estupenda sociedad, trabajábamos juntos y punto, y ya no tiene más interés una vez dicho esto. Pilar, a Kátia pergunta assim, o Saramago tinha noção da importância imensa dele no mundo? Saramago tenía noción de la importancia relativa que los seres humanos tenemos en el mundo, y él sabía que por circunstancias determinadas, unas positivas y otras negativas, podía tener en algún momento espacio, visibilidad. Eso él era consciente, porque hubiera sido muy torpe si no lo reconociera. Pero él y esa capacidad que tenía la usaba. Hace unas semanas en Barcelona, y tú estabas allí, oímos a una escritora colombiana decir que cuando había colombiana que ha vivido en México y que ha vivido en distintos países del continente, y también tanto del continente de lengua española, pero también de lengua portuguesa o inglesa, porque vivió mucho en Estados Unidos, decía que cuando había un conflicto grande, intelectuales de esos países decían: precisamos de un Saramagazo. Saramagazo. Que Saramago se pronuncie y que convoque, porque Saramago se le dirige a jefes de Estado, porque Saramago no tiene miedo, porque Saramago es capaz de viajar, porque Saramago es capaz de acudir a lugares insospechados. Eso es verdad. Eso significaba que Saramago fuera consciente de su importancia. Saramago era consciente de que tenía una cierta visibilidad y la aportaba en beneficio de causas honestas. Lo que no hizo nunca fue cruzar alguna de las numerosísimas puertas que se le abrieron a partir del Nobel, sobre todo, cuando determinados salones y grupos le sonrieron y le dijeron: maestro, venga. Y él podía haber pasado al grupo de los elegidos. Aí ele não passou. Pois eu imagino que isso deve ser muito difícil de digerir, não é, Pilar? Assim, agora, no caso do Saramago, a fama, digamos assim, foi uma coisa gradual e veio já numa idade em que não é porque as pessoas também ficam mais velhas que elas ficam mais sábias. Tem muita gente que fica velha e continua estúpida, mas assim, digo, no caso do Saramago, imagino que também tenha favorecido isso, né? Ele foi quando ele atingiu essa fama mundial, ele já era uma pessoa com mais idade, que tinha total consciência da responsabilidade que isso significava, né? Agora, esses dias eu estava lendo um relato muito interessante que é do Tomás Eloy Martínez contando, o título da reportagem, alguma coisa assim como o dia em que Garcia Marques conheceu a fama, descobriu a fama, uma coisa assim. E ele conta que o Gabriel Garcia Marques tinha acabado de publicar o Senhor Solidão. O Senhor Solidão foi publicado a primeira editora do Senhor Solidão foi uma editora em Buenos Aires, né? Depois o livro começa a espalhar para toda a América Latina, depois para o mundo inteiro, e quando o livro começa, logo nas primeiras semanas, começa a vender muito bem em Buenos Aires, e o Garcia Marques recebe um convite para ir para Buenos Aires para apresentar o livro, e ele, num desses dias que eles estão em Buenos Aires, ele e a Mercedes vão a não sei se é um cinema ou uma peça de teatro, alguma coisa assim, e antes de começar a sessão, uma pessoa que está ali perto reconhece o Garcia Marques e se levanta e fala: uma salva de palmas para o autor de Senhor Solidão. E todo o teatro começa a aplaudir e diz que aquilo foi uma coisa muito
quase que agressiva para ele, foi uma sensação tão difícil dele controlar que eles nunca mais voltaram para Buenos Aires, nem a Mercedes. Mas o relato do Tomás Eloy é isso. Esse dia o Garcia Marques entendeu o que era ser famoso. Assim. Teve algumas circunstâncias que aconteceu com vocês, assim, disso, de perceber que é difícil digerir, que às vezes é muita gente e todo mundo quer reclamar um pedaço. E eu acho que também tem uma coisa que as pessoas se sentiam muito próximas do Saramago, né? Todo mundo achava que podia ter acesso a ele, falar com ele, perguntar e pedir. Y tenía. No, Saramago no se sintió nunca mal en esas situaciones. Vivió momentos de que parecía que el lugar donde estaba, en un teatro en Colombia, se iba a caer porque la gente golpeaba las puertas porque quería entrar y las 2.000 localidades estaban ya esgotadas. O en México tuvo que presentar un libro en la plaza central, en un Zócalo. No, él no sentía eso. Había un filme que se llamaba Suspiros de España y Portugal y estaba dedicado a Saramago, y Saramago fue a verlo, pues normal. Y también pasó eso, que alguien le reconoció y de pronto dijeron, está aquí Saramago, y entonces la gente empezó a aplaudir, a ponerse de pie, y él estaba allí como un espectador viendo un filme que tenía que ver con España y con Portugal y que le estaba dedicado. En ese caso, sí. Pero él no se sentía mal por eso, no. Tampoco se sentía mal cuando la gente se quería hacer un selfie con él. Y él llegaba a un momento que lo que procuraba era salir lo menos posible. No se sentaba nunca pues, en una cafetería. Si íbamos a un restaurante, procuraba que fuera una mesa un poco alejada. No ya tanto por él, sino como por las personas que con él estuvieran, que eran continuamente... fueron momentos, algunos emocionantes. Lembro en Madrid, cuando el día antes se había anunciado el premio Nobel, y salir de un restaurante en Madrid vasco y de repente el restaurante aplaudirle todas las mesas, ponerse de pie y aplaudiendo. En fin, pero eso era hermoso. No, era un poco molesto, pero él decía, ¿y qué autoridad tengo yo? Si una persona dice, ¿se puede hacer una foto conmigo? ¿Cómo le voy a decir que no? Si yo ya he entrado en su casa, si esa persona me ha estado leyendo, lo hace por respeto. Si quiere que le firme un libro, ¿cómo me voy a poner solamente un poquito? Pues procuraba sonreír y ponía una firma y ponía con simpatía a todo el mundo, porque lo que no podía era poner una dedicatoria personificada, pero procuraba hacerlo porque decía, yo he entrado en su casa. Esa persona compró su libro, se lo llevó, durante días me estuvo leyendo. Si ahora viene a devolverme algo personal, ¿cómo no lo voy a aceptar? Os relatos das sessões de autógrafo na Feira do Livro aqui, né, que as pessoas da organização diziam, chega, já faz 3 horas que está aqui para assinar livro, está muito sol, e ele dizia, não, essas pessoas estão há 3 horas também esperando na fila, agora tem que assinar todos os livros. Né? É um compromisso mesmo com os leitores. Pilar, nós já estamos... Disculpa, y no era señal de ser mejor Pessoa o peor Pessoa. Son talantes, formas de estar en la vida. O sea que yo entiendo también que García Márquez se sintiera abrumado. Pues claro que sí, y que no quisiera salir, pero en el caso de José Saramago respondía de otra manera. Insisto, a veces, cuando no era por un motivo oficial y de amigos, pues costaba muchísimo trabajo sacarlo de casa, y si podía ver un film en casa no lo iba al cine, prefería verlo pues porque estaba más tranquilo, pero si tenía que salir, se encontraba con gente, no era dramático, no. Pilar, eu vou fazer as últimas perguntas aqui, depois, se você quiser também fazer uma despedida, fique à vontade. São 3 perguntas que são mais ou menos na mesma linha, que é assim,
o que José Saramago falaria ou sentiria vendo uma guerra nos dias atuais? O que o Saramago diria nesse momento pandêmico que nós nos encontramos? E qual você acha que é a pertinência da obra de José Saramago para os jovens de hoje em dia? Vale, a la primera parte, ¿qué diría Saramago? Evidentemente, nunca, jamás me atrevería a decir qué diría Saramago. Nunca asumiría ese papel. Pero sí puedo decir qué dijo Saramago. Saramago faló de la guerra y Saramago escribió alabardas, alabardas. ¿Qué tiene que decir Saramago? Está en el libro, está en alabardas. Y en alabardas cuenta una idea que durante años y años le acompañaba. Ocurrió acá en España durante la Guerra Civil Española, preludio del fascismo en Europa, y cayó una bomba perto de la frontera con Portugal, y cuando cayó la bomba se abrió y había un papel dentro. Y ese papel, escrito en portugués, decía: esta bomba no matará a ninguém. O sea, un trabajador de una fábrica de armas había hecho un sabotaje y esa bomba no iba a explotar. Entonces, eso es lo que Saramago pensaba. Está ahí en alabardas, era absolutamente contrario a la guerra porque dice que ya tenemos el don de la palabra para resolver los conflictos y que las armas no solucionan los conflictos, provocan otros conflictos. El odio no tiene que ver con la razón ni con la conciencia, tiene que ver con la parte oscura de los seres humanos. Y si tiene vigencia la obra de Saramago para los jóvenes, pues mira, no voy a facilitar el terreno porque los jóvenes tienen vida por delante y tienen capacidad y yo creo que son grandes y que ellos saben buscarse la vida. Entonces, queridos jóvenes, si hay alguno que está a huir, este ensayo sobre la lucidez es un homenaje a los jóvenes del mundo. ¿Cuánto confiaba José Saramago también en la gente joven, disponible, dispuesta, con capacidad de sueños y de coherencia y de capacidad? Ahí está. Entonces, pues eso, que los jóvenes lean, que leer es bueno para la salud, también decía Saramago. Esses dias eu vi uma entrevista, já não me lembro de quem que foi, que dizia assim, que ele sentia muita inveja quando ele conhecia alguém que ainda não tinha lido Don Quixote. Porque ele falava, olha que maravilha, essa pessoa ainda vai acontecer na vida dela o impacto que é ler o Don Quixote. Então, também é isso, as pessoas que ainda não leram, não sei, o Ensaio sobre a Cegueira, todos os nomes, Ana Morte de Ricardo Reis, tantos outros livros do Saramago, tem esse privilégio de ainda vão passar vão ter essa experiência. Pilar, foi um prazer falar com você. Bom, em breve nós vamos nos ver aqui pessoalmente na Fundação. Queria só agradecer a Companhia das Letras, o Max, a Stephanie, a Andrea, todo mundo da companhia. E eu também. Nós estamos nos vendo. Agradezco que nos hayan facilitado esta conversa y nos vemos en breve, ¿no? Nos vemos en breve en Brasil, quiero decir. No Brasil, exacto. ¿Puedo enseñar la capa del libro que va a estar en Brasil de aquí a poco? ¿Puedo? Ya la tengo. Este es el libro que Ricardo Biel ha estado trabajando y coordinando junto con otro compañero y que nos va a mostrar cosas fantásticas de la vida de Saramago, pero también de la vida de las personas que hicieron que Saramago fuera la persona que es, de grandes escritores, de músicos, de pintores, de activistas, de personas anónimas o no anónimas que hicieron grande nuestro tiempo. Por este libro, de alguna manera, pasa todo el siglo XX
con la arquitectura, con el pensamiento, con la poesía, con la música. Estaba tratando de encontrar alguna foto de autores brasileiros y de repente se me han ido todos. Entonces, tem o Sebastião Salgado, Oscar Niemeyer, Jorge Amado, Leila Perroni Moisés, que participou aqui também das conversas. Tem muito Brasil nesse livro, Pilar. Ah, Jorge Amado, Salvador. Estaba buscando una maravillosa de Oscar Niemeyer, en el principio de la construcción de Brasilia. De Brasília. Mira, aquí tenemos también brasileiros. A Leila, sí. Este libro va a ser una maravilla. Que de aquí no Brasil sai em junho, Pilar. Em junho. De aquí a junio las personas ya se han esquecido que he falado de él. Pero já que você fez a propaganda, eu completo. Saramago, Os Seus Nomes. Álbum biográfico. Mira, falábamos antes de García Márquez, aquí vemos a García Márquez también. Y a Saramago, y hasta seguro que acabo de ver la tal foto que estoy buscando todo el tiempo, pero se me ha ido otra vez. Esa foto que todos las personas que nos estén viendo ahora deben de lembrar, porque les aseguro que es verdadera, existe, aunque yo ahora no la encuentro. La foto de Oscar Niemeyer en Brasilia. Pero es un gran libro y serán muy felices cuando lo encuentren, porque se van a encontrar a sí mismos, van a encontrarse muchas veces en las páginas de este libro. Obrigada. Tchau, Pilar, até logo. Oi, pessoal, queria agradecer ao Ricardo e ao Pilar, foi uma honra ouvir vocês dois conversando. Eu tenho certeza de que todos que estão aqui gostaram tanto quanto eu. Realmente, poder ouvi-los, sobretudo a Pilar, é uma grande honra. Então, muito obrigada novamente. Espero que todos que estão aqui tenham gostado, compartilhem nas redes. E, além disso, queria convidá-los ao próximo encontro, que será o encerramento da Jornada Saramago. É um bate-papo com Jefferson Tenório, que vai falar sobre a Jangada de Pedra, no dia 31. Além desse encontro, que será o encerramento, como eu disse, houve outros 3 encontros. O primeiro com Julian Fuchs, que falou sobre ensaio sobre a cegueira. Um com a Leila Perroni Moisés, que fez um sobrevoo à obra do Saramago. E um com André Del Fuego, que falou sobre o Evangelho segundo Jesus Cristo. Então, olhem aqui o canal da companhia no YouTube, não percam, foram conversas incríveis, compartilhem e, novamente, agradecer a presença de vocês e também a parceria com o Museu da Língua Portuguesa e com a Fundação José Saramago. Até mais!